La majestuosa extensión del Parque Nacional de Yellowstone esconde algo más que maravillas naturales. Durante décadas se han producido aquí desapariciones que siguen sin tener una explicación lógica. Las personas que van de excursión o de excursión desaparecen sin dejar rastro, y los equipos de búsqueda se enfrentan a retos impredecibles. Algunos creen que estas desapariciones son el resultado de fenómenos naturales impredecibles. Otros que hay una fuerza mucho más siniestra actuando. Pero una cosa es cierta: estas tierras salvajes no siempre son seguras. Sonidos extraños, huellas inexplicables, desapariciones misteriosas. Todo esto sucede en plena naturaleza, donde la frontera entre la realidad y el misticismo se hace tan delgada que es difícil saber dónde acaba lo ordinario y dónde empieza algo mucho más oscuro. Hoy le hablaremos de los sucesos más místicos y aterradores que han ocurrido en el corazón de América, en el Parque Nacional de Yellowstone. Este rincón único de la naturaleza, famoso por sus aguas termales y géiseres burbujeantes, esconde no solo maravillas naturales, sino también una oscuridad que mantiene a raya incluso a los exploradores más experimentados. ¿Por qué algunas personas desaparecen aquí, como si se desvanecieran en el aire? ¿Qué les trajo a estos sombríos rincones y cómo pudieron desaparecer, dejando solo huellas vacías y extraños hallazgos? Las historias de estas misteriosas desapariciones aún mantienen ocupados a lugareños, turistas y personal del parque. En un caluroso día de agosto de 1997, la familia Carson de Iowa, formada por los padres y 2 hijos, realizó un viaje largamente esperado al Parque Nacional de Yellowstone. Para los Carson era algo más que un viaje. Era una oportunidad de escapar de la vida cotidiana, sumergirse en la belleza prístina de la naturaleza y disfrutar de la libertad del aire libre. Eligieron una de las zonas más pintorescas del parque, el Lamar Canyon Campground, donde el majestuoso paisaje, las vastas extensiones y la naturaleza tranquila prometían una experiencia inolvidable. La familia llegó al camping por la mañana, montaron las tiendas y enseguida empezaron a disfrutar de la naturaleza circundante. Los niños estaban felices de disfrutar de nuevas impresiones, correteando por el territorio ordenado, explorando la naturaleza y jugando a ponerse al día. Los padres, tratando de no perderse ni un minuto, hicieron un picnic, una hoguera por la noche y planearon días ajetreados llenos de senderismo, observación de la fauna y, por supuesto, las fabulosas puestas de sol por las que Yellowstone es famoso. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse y el cielo se teñía de púrpura y naranja, la familia Carson reunió todo lo necesario para pasar la noche. Los niños, cansados tras un día activo, ya corrían a sus tiendas para descansar tras un largo día de juegos al aire libre. Los padres comprobaban que todos los elementos para la calefacción y la iluminación durante la noche estuvieran en su sitio y se aseguraban de que el camping estuviera equipado para garantizar la seguridad de toda la familia. Esa noche, el camping estaba acogedor y tranquilo. El aroma de la hoguera flotaba en el aire y los silenciosos sonidos de la naturaleza, el susurro de las hojas, el lejano grito de un búho, creaban la ilusión de armonía. Nadie se imaginaba que aquella noche ocurriría lo que más tarde se convertiría en una de las historias más misteriosas de Yellowstone. En mitad de la noche, cuando todos dormían profundamente, ocurrió un extraño incidente. Uno de los niños, Eric, de 6 años, salió silenciosamente de la tienda. Se desconocen las circunstancias exactas de su salida. Tal vez soñó algo o se despertó inconscientemente por una llamada. Sus padres no se dieron cuenta de nada, y hasta la mañana siguiente no se supo que Eric había desaparecido. Cuando los padres descubrieron que Eric había desaparecido, toda la familia se alarmó. La búsqueda comenzó de inmediato. Los padres registraron la zona de acampada,
intentaron recordar dónde podía haber ido el chico. Pero por la noche, cuando muchos de ellos dormían, Eric desapareció, como si se desvaneciera en la oscuridad. Al día siguiente, la búsqueda continuó. Los padres, junto con voluntarios y personal del parque, recorrieron todo el territorio del camping, así como el barrio más cercano. Un día después de su desaparición, Eric fue encontrado en un lugar inesperado, a solo 100 metros del camping, en una llanura abierta. Sin embargo, el lugar donde lo encontraron era especialmente extraño. Casi no había bosque en esa zona, y el terreno era un claro llano, casi desierto, donde no había ni un solo rastro que explicara cómo había podido llegar el niño hasta allí. A primera vista, parecía como si Eric simplemente hubiera salido del campamento y se hubiera adentrado en la zona al perderse. Pero las circunstancias de su hallazgo planteaban interrogantes. El niño parecía completamente ileso. No había signos de caída, ni arañazos, ni moratones. Su ropa estaba limpia y su rostro tranquilo, como si hubiera estado paseando tranquilamente bajo un cielo despejado. Lo más sorprendente fue que, poco después de ser descubierto, Eric empezó a contar una extraña historia. En conversaciones tranquilas con sus padres, el chico parecía un poco confuso, pero luego empezó a contarles que su abuelo le había llamado. Los padres se quedaron atónitos, ya que en esas vacaciones, le aseguraron, su abuelo no había estado con ellos. Eric afirmó que había oído una voz que le llamaba por su nombre, y que la voz le parecía familiar y cálida, como si su querido abuelo quisiera que le siguiera. El niño, de solo 6 años, hablaba de encontrarse con alguien que se parecía a su abuelo, y aquella voz era tan convincente que el niño le siguió. Y entonces, una vez en un claro, se dio cuenta de repente de que no había nadie, ni bosque, ni gente, solo un espacio vacío y desértico. Sus relatos fueron claros y detallados. Describió cómo la voz le decía que se fuera, lo cariñosa y tranquilizadora que sonaba, y cómo Eric sintió que podía confiar en la llamada. Sin embargo, ni su cuerpo ni su actitud denotaban que estuviera en peligro o estresado. Parecía tranquilo, casi como si hubiera sobrevivido a un paseo normal. La noticia de la misteriosa desaparición y hallazgo de Eric se extendió rápidamente por el campamento. Los padres, alarmados y desconcertados por lo ocurrido, llamaron inmediatamente a los responsables del Parque Nacional para que investigaran y ayudaran a comprender lo sucedido. Los funcionarios del parque examinaron detenidamente el lugar donde se había encontrado al niño y entrevistaron a los testigos que habían estado en los alrededores esa noche. Los expertos que acudieron al lugar empezaron a buscar explicaciones. Algunos especularon con la posibilidad de que el propio niño hubiera abandonado la tienda por algún motivo infantil, el deseo de jugar o explorar el mundo que le rodeaba. Sin embargo, la mayoría de los expertos señalaron que ese comportamiento autoorganizado y tranquilo, así como la ausencia de signos físicos de lesiones o colisión, sugerían algún tipo de intervención sobrenatural o paranormal. Los psicólogos entrevistados en el marco del incidente señalaron que los niños a veces tienen fantasías vívidas, especialmente cuando están cansados o después de sueños inusuales. Pero el relato de Eric, de una voz similar a la de su abuelo, planteó preguntas adicionales. Sus padres recordaron que el abuelo al que Eric quería había muerto hacía varios años, y ninguno de los presentes tenía información sobre su posible regreso o sobre que su espíritu pudiera haberse aparecido en este lugar. Uno de los puntos más controvertidos fue que Eric fue encontrado en un lugar donde el plan de acampada preveía que creciera un denso bosque, no una llanura abierta. Según el personal local del parque, la zona, a unos 100 metros del lugar de acampada, en realidad no tenía bosque. El terreno era llano, casi sin vegetación, y se salía completamente del carácter de Yellowstone. Los expertos que estudiaron la geografía de la zona
especularon con la posibilidad de que la zona se hubiera visto afectada por un fenómeno natural reciente, un derrumbe o fuertes vientos que hubieran despejado la zona de árboles y arbustos. Sin embargo, no se tenía constancia de que se hubieran producido cambios de este tipo en los últimos meses. Así pues, el misterio continuaba. ¿Por qué exactamente en este lugar estaba desapareciendo el bosque y qué podía tener que ver con la desaparición del niño? Algunos investigadores plantearon la hipótesis de que podría deberse al impacto de las aguas termales cercanas. Tal vez los procesos geotérmicos especiales que se producen en el Valle de las Aguas Termales podrían haber alterado temporalmente el ecosistema, creando zonas vacías en las que la vegetación desaparecía y la tierra adquiría un aspecto diferente. Pero ni siquiera esta teoría podría explicar del todo por qué Eric fue encontrado en esta zona, sin señales de magulladuras ni arañazos. Pocos días después del hallazgo de Eric, el personal del Parque Nacional, junto con expertos locales, llevó a cabo una investigación exhaustiva. Se examinaron todas las imágenes de vigilancia de la zona de acampada, se entrevistó a todos los testigos y se realizaron análisis químicos y geológicos de la zona. Se prestó especial atención a la zona donde se encontró al niño, así como al lugar donde estaba el extraño vacío. Los geólogos estudiaron la zona donde no había bosque y concluyeron que los cambios en el paisaje podrían haberse producido de forma natural, aunque sin previo aviso. Sin embargo, la ausencia de rastros físicos, huellas, arañazos, señales de lucha, hacía pensar que el niño había recorrido el camino con toda tranquilidad, como si una fuerza invisible hubiera guiado sus pasos. Los expertos en parapsicología también comentaron lo sucedido. Supusieron que, en condiciones de gran estrés y por la novedad del entorno, la mente de un niño puede percibir el mundo de forma diferente a la de un adulto, y a veces incluso oír cosas que en realidad no son audibles. Tal vez la voz que Eric confundió con su abuelo fue provocada de algún modo por los campos de energía que existen en este entorno natural único. Sin embargo, ninguna de las teorías presentadas pudo dar una respuesta definitiva, y el caso quedó envuelto en el misterio. Muchos años después de aquel nefasto agosto de 277, la historia de la familia Carson y la desaparición de Eric sigue conmoviendo las mentes y los corazones de quienes han oído hablar del caso. No se han encontrado pruebas científicas que puedan explicar definitivamente cómo un niño de 6 años pudo desaparecer de un campamento para encontrarse al día siguiente en una zona abierta y vacía sin sufrir la más mínima lesión. En octubre de 1999, el ingeniero Jonathan Miller, de 38 años, se alojaba en un pequeño pero acogedor hotel de la pintoresca región de Northern Sky, donde majestuosas montañas y vastas extensiones de naturaleza atraen a los viajeros. Miller era un hombre juicioso y curioso, siempre deseoso de aprender cosas nuevas sobre el mundo de la tecnología y la naturaleza. Su pasión por la ingeniería no le impedía disfrutar de la belleza de la naturaleza, por lo que decidió pasar unos días en la zona para alejarse del ajetreo de la ciudad y quizá encontrar inspiración para sus proyectos. Antes del viaje, Jonathan planificó cuidadosamente su viaje, estudió mapas, leyó artículos sobre la zona y elaboró un itinerario detallado para su excursión a Yellowstone. El Parque Nacional siempre ha sido para él un símbolo de naturaleza virgen, donde se puede ser testigo del poder de los elementos, estudiar anomalías geológicas y experimentar lo pequeño que es el hombre ante el poderío de la naturaleza. Sus planes incluían visitar los famosos géiseres, recorrer los estrechos senderos y, por último, explorar los rincones poco conocidos del parque donde se rumoreaba que ocurrían fenómenos inexplicables.
La mañana del 14 de octubre de 1999 era clara, aunque fresca. Jonathan salió del hotel a primera hora de la mañana, dejando una nota en la que decía que iba a realizar una visita autoguiada por Yellowstone. Su itinerario preveía un paseo al pie de una de las montañas, donde, según decía, podría haber formaciones geológicas inusuales y tal vez encontrar inspiración para nuevas ideas de ingeniería. Dijo que quería estudiar la zona de cerca y capturarlo todo con la cámara, porque la naturaleza es una auténtica fuente de ideas para las personas creativas. Durante las primeras horas del viaje, todo fue según lo previsto. Miller caminó tranquilamente por los senderos, haciendo fotos, anotando observaciones en su cuaderno y disfrutando del tranquilo susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Charló con varios excursionistas que se encontró por el camino y muchos comentaron su amabilidad y atención. Al mediodía, sin embargo, su camino se hizo menos evidente al desviarse de la ruta principal para explorar un tramo menos conocido cerca de un pequeño desfiladero donde se rumoreaba que a veces ocurrían cosas inexplicables. Según testigos presenciales que posteriormente prestaron declaración a los equipos de rescate y a los funcionarios del parque, Miller fue visto por última vez cerca de un estrecho desfiladero próximo a la base de la montaña. Uno de los excursionistas relata: caminaba por el sendero cuando vi una figura que se movía por la orilla de un pequeño arroyo. Era un hombre alto con una chaqueta clara que parecía adentrarse en el bosque. Le pregunté si estaba perdido, pero se limitó a asentir con la cabeza y siguió caminando. Más tarde supe que se llamaba Jonathan. Otra testigo afirmó que al atardecer vio al hombre detenerse cerca de un estrecho desfiladero como pensativo y luego desaparecer por la esquina del sendero. Me pareció que se había quedado inmóvil un momento, como si algo le atrajera hacia el fondo del desfiladero, y luego desapareció de la vista, dijo. Estos relatos fueron el primer indicio de que había ocurrido algo inexplicable. A última hora de la tarde, los responsables del Parque Nacional de Yellowstone recibieron el aviso de un grupo de excursionistas que habían encontrado huellas en la base de la montaña. Los expertos llegaron al lugar y encontraron huellas dejadas en la tierra blanda, donde al parecer Jonathan Miller había estado paseando. Las huellas conducían desde el sendero principal hasta una zona rocosa y luego se cortaban bruscamente, como si el hombre hubiera desaparecido de repente, dejando tras de sí solo un breve rastro en la ladera. El personal del parque registró muchos detalles en el lugar, no solo huellas en el suelo, sino también objetos dispersos, algunas de las fotografías encontradas junto a las rocas, así como un cuaderno personal en el que había tomado notas. Sin embargo, a pesar de un examen minucioso, fue imposible fijar ninguna cadena de acontecimientos. Las huellas parecían haberse disuelto, dejando solo interrogantes. A partir de la noche del 14 de octubre, y sobre todo en las 24 horas siguientes, en la operación de búsqueda participaron numerosos equipos de rescate, empleados del parque, voluntarios e incluso residentes locales. El personal del parque organizó una amplia operación de búsqueda. Los equipos de rescate examinaron todas las posibles rutas en las que podrían haberse dejado las huellas de Jonathan, pero cada nueva investigación no hacía sino confirmar lo extraño del incidente. Por desgracia, no se encontró ningún rastro del turista. Ya en el segundo día de búsqueda, la operación se convirtió en una exploración desordenada de las zonas inaccesibles del parque. Los acontecimientos relacionados con la desaparición de Jonathan Miller dieron lugar a muchas teorías y suposiciones, tanto entre el personal del parque como entre los residentes locales y los periodistas. Algunos afirmaron que el ingeniero pudo perderse en el difícil terreno y que sus huellas fueron simplemente engullidas por el tiempo y las condiciones meteorológicas. Otros especulaban con la posibilidad de que se hubiera topado con una catástrofe natural inesperada
o de que lo hubiera matado y arrastrado un animal desconocido. Los psicólogos que han estudiado casos de personas desaparecidas en la naturaleza han señalado que algunas personas sometidas a estrés extremo o sobrecarga emocional pueden experimentar comportamientos inadaptados que las dejan fuera del rango de percepción normal. Sin embargo, Jonathan Miller era conocido como una persona racional y serena, por lo que muchos consideraban improbable una explicación de este tipo. Algunos conocidos afirmaban que Jonathan llevaba una vida privada y prefería guardarse sus preocupaciones. Tal vez fuera este secretismo lo que hizo que nadie se percatara de su deterioro emocional en los últimos días antes de su desaparición. Pero si su estado hubiera llegado a un punto crítico, probablemente habría buscado el apoyo de amigos o familiares. En este contexto, su desaparición resulta aún más misteriosa. Al fin y al cabo, todos los indicios apuntaban a que se fue de excursión con la firme intención de disfrutar de la naturaleza, en lugar de buscar una salida a las dificultades de la vida. A principios de la primavera de 1998, el padre Martin, conocido por su devoción al camino espiritual y a la búsqueda de la verdad, decidió ir en peregrinación al Parque Nacional de Yellowstone. El monasterio de San Juan, donde residía, era un lugar de profunda reflexión y oración, pero una llamada interior a experimentar el mundo más allá de los muros del monasterio le impulsó a hacer el viaje. Buscaba no solo la belleza de la naturaleza, sino también las respuestas a las preguntas que atormentaban su alma: la fragilidad de la vida, lo eterno y cómo la naturaleza puede ser un conducto para la luz divina. El padre Martin siempre se sintió atraído por los lugares donde los elementos de la naturaleza manifiestan su poder. Para él, Yellowstone era un lugar donde las aguas termales, los géiseres burbujeantes y el poder del interior de la Tierra le recordaban el eterno ciclo de creación y destrucción. Preparó cuidadosamente su viaje estudiando mapas, investigando la historia de la actividad geotérmica de la región, rezando y pidiendo a Dios señales a lo largo del camino. En su mochila no solo llevaba lo necesario para la caminata, sino también varias reliquias sagradas del monasterio, así como su cuaderno personal en el que anotaba sus pensamientos y meditaciones. Hacia mediados de abril de 1998, el padre Martin llegó a Yellowstone. El parque le recibió con un paisaje majestuoso: géiseres humeantes, aguas hirvientes de fuentes termales y piscinas de colores formadas por depósitos minerales. Fue en Geyser Valley, el corazón del parque, donde decidió pasar unos días a solas para entrar en profunda meditación y quizá encontrar la respuesta a sus preguntas interiores. Su último lugar registrado resultó ser la zona de los manantiales de agua caliente. Allí, entre las burbujeantes nubes de líquido y vapor, el padre Martin, según sus propias notas, sintió que los límites entre el mundo físico y el más allá empezaban a difuminarse. Observó que la energía que emanaba de estas fuentes era casi tangible y parecía llamarle a adentrarse en las profundidades de este rincón místico de la naturaleza. Al atardecer del mismo día, tras pasar un rato reflexionando en solitario, el padre Martin emprendió el regreso al lugar donde se había alojado. Sus siguientes pasos, sin embargo, resultaron un misterio. Cuando se informó al monasterio de su desaparición, un equipo de rescate junto con funcionarios del parque acudieron inmediatamente al lugar para llevar a cabo una operación de búsqueda. En el lugar donde el padre Martin fue visto por última vez, los investigadores descubrieron algo inusual. En una roca maciza situada muy cerca de las aguas termales, se registró una extraña hendidura que parecía la marca de la caída de un objeto pesado. El tamaño y la forma de la hendidura suscitaron dudas. ¿Había dejado alguien aquí una huella tras la caída de algún artefacto? ¿O tal vez los propios elementos habían modificado de algún modo la superficie de la roca?
Esta señal atrajo inmediatamente la atención de los especialistas y se convirtió en la primera prueba misteriosa de que algo inexplicable había ocurrido en este lugar. Otro hallazgo extraño fue un líquido azul inusual descubierto en la mochila del padre Martín, que se encontraba en las aguas que rodeaban las termas. Según los primeros indicios, el líquido no se parecía al agua típica. Su color era diferente y tenía un brillo misterioso, como si reflejara algún otro espectro de luz. Los expertos se pusieron inmediatamente a analizar las muestras. Los químicos que trabajan en el laboratorio del Parque Nacional realizaron una serie de pruebas para determinar la naturaleza del líquido. Sin embargo, los resultados fueron inesperados. Los análisis demostraron que el líquido no era más que agua. A pesar de su extraña coloración azulada, todos los indicadores apuntaban a la ausencia de impurezas o propiedades anormales. Este hecho no hizo sino aumentar el misterio. ¿Por qué el agua de la mochila tenía un color tan inusual? Algunos especularon con la posibilidad de que el color hubiera cambiado en determinadas condiciones, quizá debido a la interacción con los depósitos minerales de las aguas termales, o tal vez fuera un reflejo de la luz de las rocas circundantes. La respuesta a esta pregunta nunca se encontró. Horas después de que se denunciara la desaparición del padre Martín, los equipos de búsqueda iniciaron un reconocimiento sistemático de la zona. Los equipos de rescate, acompañados por personal del parque, inspeccionaron cada sendero y cada roca de la zona del valle de Hot Springs. A pesar del uso de helicópteros y equipos especiales para detectar señales de calor, no se encontró rastro alguno del cuerpo del padre Martín. El terreno, rebosante de fuentes termales y nubes de vapor, creaba una atmósfera especial en la que era fácil perderse. Los equipos de búsqueda observaron que el suelo de la zona estaba sujeto a rápidos cambios. El agua caliente, los depósitos minerales, las rocas resbaladizas, todo ello dificultaba encontrar rastros claros. Cada detalle que encontraban, ya fueran restos de ropa o huellas, parecía incompleto y vago, como si la propia naturaleza intentara ocultar la verdad de lo ocurrido. El debate sobre lo ocurrido al padre Martín no cesó en el mes siguiente a su desaparición. Algunos investigadores insistían en que todas las pruebas podían explicarse por procesos naturales. Argumentaban que la extraña hendidura en la roca podía ser el resultado de un derrumbamiento natural de fragmentos de roca, y que el líquido azul podía ser el resultado de reacciones químicas entre los minerales de las aguas termales y la luz atmosférica. En su opinión, el padre Martín simplemente se había extraviado, y su cuerpo podría haber sido arrastrado por el agua caliente o tragado por corrientes subterráneas. Sin embargo, otros expertos, incluidos algunos místicos y parapsicólogos, insistieron en que la desaparición del padre Martín no solo tenía un aspecto natural, sino también espiritual. Se referían a antiguas leyendas, según las cuales los hombres santos, que han alcanzado un alto nivel de iluminación espiritual, a veces abandonan este mundo para pasar a otro estado del ser. La extraña hendidura en la piedra, en su opinión, podría ser el rastro de una poderosa descarga de energía, que indicaría la transición del alma del monje a otro mundo. Interpretaron el líquido azul de la mochila como un símbolo, una señal de que incluso el agua corriente podía llevar la marca de una intervención sobrenatural. En debates públicos y publicaciones en revistas especializadas, ambos puntos de vista encontraron partidarios. Los científicos defendían las explicaciones naturales, mientras que los místicos y líderes espirituales afirmaban que la naturaleza de Yellowstone había sido durante mucho tiempo escenario de misterios que desafiaban toda explicación racional. Un mes después de la desaparición del padre Martin, se suspendieron oficialmente las labores de búsqueda en Hot Springs Valley. Nunca se encontró el cuerpo del monje ni rastro alguno de su presencia. La zona en la que desapareció conservó su atmósfera misteriosa. La extraña hendidura en la roca permaneció inalterada y la mochila con el líquido azul
se convirtió en un testigo mudo de los sucesos que permanecieron envueltos en el misterio. Yellowstone sigue guardando sus secretos, y quizá algún día podamos conocer la verdad sobre las misteriosas desapariciones y los extraños fenómenos que ocurren en este lugar. Pero mientras las respuestas permanezcan ocultas, solo podemos hacer conjeturas y seguir buscando rastros que puedan conducirnos a una pista. Si te ha gustado este vídeo, no olvides poner un like y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias emocionantes y místicas. Comparte este vídeo con tus amigos, porque quién sabe, quizás alguno de ellos también se encuentre con algo inexplicable en su viaje. Gracias por tu atención y hasta pronto.